miércoles 12 de noviembre. Hermanos, una bendición el poder saludarle en este día miércoles, a la mitad de esta segunda semana de este mes de noviembre. Y es un privilegio, ¿verdad?, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salió al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Y hoy es ya el tercer día que meditamos sobre este capítulo. Obviamente vamos en una continuación, ¿verdad? El día de ayer pues hablábamos sobre ese llamado a servir y esa parábola que el Señor pues presentaba. Hoy en la continuación leemos cómo el Señor Jesús pues va de camino para Jerusalén y decide tomar la ruta de Galilea y Samaria. Recordemos que Jesús va camino a Jerusalén, como hemos dicho, pero Él sabe de que ese camino no tiene un retorno. Él sabe de que al llegar a Jerusalén, obviamente es allá donde va a morir. Pero va aprovechando Jesús todo el momento para enseñarles a sus discípulos aquellos misterios del reino, aquellas enseñanzas verdaderamente del reino, pero también para mostrarles el poder de Dios, para mostrarles la autoridad de Dios. Ahora, ellos van de camino y hoy han decidido, como dice el texto, pues irse cruzando Samaria. De Galilea a Jerusalén habían, hermanos, 2 rutas de camino. La primera era por toda la ribera del río Jordán. De hecho, era la ruta más larga, ya que haciendo esa ruta se llevaban 4 días de camino. Pero era una ruta bastante peligrosa, porque obviamente pues había que pasar por zonas bastante solas. Entonces, en muchos casos, los galileos tomaban esa ruta por no pasar por Samaria, porque los samaritanos pues no les permitían pasar por sus tierras. Pero también se exponían, ¿verdad?, por los peligros que habían en esa ruta. La segunda ruta era la ruta por Samaria. Era una ruta más corta, se hacía en 3 días. Pero eso significaba el tener que dormir, obviamente, 2 noches en lo que era Samaria. Y por esa razón es que muchos galileos no preferían esa ruta porque los samaritanos no les daban hospedaje donde poder dormir, ¿verdad? Recordemos la vez anterior cómo se nos describía que Jesús iba para Jerusalén y los samaritanos pues no le quisieron dar espacio, no le quisieron dar alojamiento
A lo cual el apóstol Juan le va a decir: Señor, permítenos que oremos para que caiga fuego sobre ellos. Entonces hoy el Señor pues va por esa ruta, ¿verdad? La ruta de Samaria. Y dice la palabra que cuando estaban ya cerca de un pueblo, no se nos dice qué pueblo era, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritando le dijeron: Señor Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. El texto claramente nos dice que estas 10 personas tenían lepra. Ahora, la enfermedad de la lepra, hermanos, hoy en día pues nosotros conocemos, ¿verdad? Tenemos ya mucha información porque pues ya de acuerdo a los avances de la ciencia han descubierto, ¿verdad?, que es una enfermedad provocada por el bacilo de Hansen, así se llama. Y pues ya tiene cura, obviamente ya tiene un tratamiento, etcétera. Pero en el siglo I era una enfermedad definida como una enfermedad incurable y contagiosa. Entonces, pero era bien complicado porque cuando una persona se consideraba que tenía lepra, era solo el sacerdote quien podía examinar a una persona y él declaraba si éste tenía lepra o no. El problema era de que, pues claro, un sacerdote no era médico, ¿verdad? Entonces, las razones por las cuales se dejaban guiar eran unas razones bastante primitivas, sin conocimiento alguno. Pero el otro problema es que a cualquier problema de la piel, como hongos, como alergias, como dermatitis, ¿verdad? O ya situaciones más feas como el vitiligo, ¿verdad? Como la psoriasis, a todo eso ellos le llamaban lepra. Pero nosotros pues hoy en día sabemos que son diferentes diagnósticos, ¿verdad?, que se dan en la persona. Claro, hoy, insisto, nosotros ya tenemos esos conocimientos, pero en el siglo I no se tenía conocimiento. Y lo único que se tenía eran las instrucciones que Dios había dado y que las tenemos nosotros en el capítulo 14 del libro de Levítico, donde dice el texto que cuando una persona se enfermaba de lepra, el sacerdote debía de examinarlo y era él quien lo declaraba limpio o leproso. Si lo declaraba leproso, esa persona tenía que salir de la casa y de la ciudad y refugiarse en cuevas donde pues obviamente estaban otros leprosos. Y allá podían vivir pues de la mendicidad, ¿verdad?, de las limosnas que otros pues les iban a tirar porque no se podían acercar a ellos. O sea, una persona leprosa no podía acercarse a una persona que estuviera sana. Algunos se ponían en los caminos para pedir limosna, pero incluso cuando estaban en los caminos, ellos tenían que estar bien tapados con un manto y en todo momento ellos tenían que decir que eran leprosos para que la gente no se les acercara. Entonces, como ellos se iban a vivir entre los mismos leprosos, ¿verdad? Obviamente el sufrimiento era tremendo y era, pues, muchas veces era peor porque no tenían un tratamiento, vivían en la soledad y era ahí donde la persona sufría mucho. Ahora, cuando esta persona se sintiera curada, él debía de volver al sacerdote, porque era el sacerdote otra vez el que tenía que examinarlo, y si el sacerdote consideraba que la enfermedad había desaparecido, pues obviamente podía pedirle una ofrenda de purificación, y luego de la ofrenda, ¿verdad?, ya él quedaba expiado y ya podía pues incorporarse nuevamente a su familia. Ahora, ante esta situación, es que ahora vemos que estos 10 leprosos le están pidiendo a Jesús que tenga misericordia de ellos, porque
Veamos cómo ellos, cuando el Señor va caminando, va, digamos, en aquel sector, ellos le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. De alguna manera, ellos tenían entendido o conocían que el Señor podía sanarles. De alguna manera, ellos estaban ahora pidiendo, ¿verdad?, como podían, un milagro. Y el Señor, que conocía sus necesidades, sus sufrimientos, sus dolencias, es allí donde inmediatamente les ordena que hagan ya un paso de fe. Porque vea que en ese momento entonces el Señor les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Esto, hermanos, para nosotros pues es algo que lo leemos y tratamos de entenderlo a nuestra manera. Pero ir a los sacerdotes para exactamente estos leprosos era verdaderamente un acto de fe, porque ellos podían ir al sacerdote solo si verdaderamente estaban sanados. Pero en ese momento que están escuchando la orden de Jesús, vayan al sacerdote, ellos aún estaban enfermos. Pero quien les está diciendo era el Señor Jesús. Entonces ellos le creen al Señor y obviamente en obediencia van y se presentan al sacerdote. Ahora, aquí, hermanos, vemos entonces elementos que son parte de esa sanación que recibieron estos leprosos. Y uno de esos elementos fue la obediencia. Hermanos, la obediencia a Dios es un elemento importante que nosotros debemos de practicar. Mire, el Señor, más que formación, más que cosas que pudiésemos nosotros realizar, el Señor quiere encontrar en nosotros obediencia. Porque la obediencia a su palabra, obediencia a su voluntad, es la que hará que podamos nosotros recibir esos milagros, recibir esa respuesta, recibir esa obra de Dios. Lastimosamente, a muchas personas les cuesta obedecer la palabra, les cuesta obedecer la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué buscaba Jesús al mandarlos para los sacerdotes? Bueno, ya lo vimos. Lo primero que buscaba era sanación, pero también buscaba que ellos pudiesen obedecer. Hermano, la obediencia, insisto, para Dios es vital. Y muchas veces esa obediencia tal vez a nosotros nos va a parecer demasiado fácil, pero ahí es donde el Señor se va a glorificar. Otro elemento que el Señor estaba buscando al enviar a estos leprosos a los sacerdotes es que estaba verdaderamente probando la fe de aquellas personas. Porque ya dijimos, ellos en ese momento estaban enfermos. Y a lo mejor podían ellos decir: bueno, pero nos está mandando al sacerdote cuando apenas estamos todavía enfermos. ¿Y qué tal si llegamos donde el sacerdote y el sacerdote nos encuentra que todavía estamos leprosos? De nada sirvió. Pero oiga, ellos le creyeron a Jesús. Ellos creyeron con aquella orden que el Señor les dio. Y hermano, eso nos enseña a nosotros que también debemos de creerle al Señor, aun cuando lo que el Señor nos diga puedan ser cosas ilógicas. Porque alguien puede decir: bueno, pero ¿cómo es eso que yo me voy a ir a presentar al sacerdote si todavía estoy enfermo? O sea, yo no puedo decir que ya estoy sano porque la enfermedad no la puedo ocultar. Pero ahí es donde la fe jugaba un papel importante, porque ellos le creyeron a la orden, a la ley, a aquella orden que el Señor les dio. Eso es similar cuando el Señor llamó a Pedro, ¿verdad? Dice la palabra que Pedro había trabajado toda la noche,
pero no había agarrado nada. Y es ahí donde, recordemos, esa mañana Jesús le dijo, rema mar adentro y tira la red a tu derecha. Y Pedro le dijo, mira, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hay pescado, no nos hemos agarrado nada. Pero le dijo, en obediencia a tu palabra lo voy a hacer. Y ya sabemos nosotros los resultados, ¿verdad?, de esa obediencia. Pero esto es lo que también el Señor espera en nosotros, que seamos obedientes a su palabra, para que de esa manera el Señor se pueda manifestar en nuestras vidas. Ahora, veamos cómo continúa el Evangelio diciendo, mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Esto fue así, pues el Señor Jesús lo había declarado, y ellos lo habían o lo estaban obedeciendo. Y aquí podemos ver entonces siempre la obediencia al Señor, ¿verdad?, que es muy provechosa, pero también ya vimos la fe. Entonces, la obediencia con la fe son dos elementos maravillosos. Pero todavía le podemos agregar uno más, y es, hermanos, el agradecimiento. Mire que dice la palabra que uno de ellos, al sentirse curado, regresó al Señor, regresó alabando a Dios, regresó dándole las gracias al Señor. Y hermano, aquí es donde se ve, obviamente, el agradecimiento en las personas, porque dice la palabra que este hombre se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. O sea, el postrarse y darle las gracias demostraba verdaderamente cuán agradecido estaba con el Señor. Pero hermanos, creo que esto también a nosotros nos enseña verdaderamente a ser agradecidos con el Señor. Lastimosamente, el agradecimiento no en todos es algo notorio. Mire, hay personas que no son agradecidas con Dios. Hay personas que les cuesta reconocer la obra de Dios. Pero nosotros debemos de reconocer, hermanos, que el Señor por misericordia es que obra, por misericordia, y que debemos nosotros de ser agradecidos. Ahora, como efecto de ese agradecimiento, pues yo creo que la mejor forma de demostrarle al Señor nuestro agradecimiento es nuestro servicio. Yo siempre lo he dicho, la motivación más grande que debemos de tener los servidores es el agradecimiento. Porque, querido hermano, usted no le sirva al Señor, mire, por miedo. Usted no le sirva por interés. Usted no le sirva al Señor por alguna ambición. Tampoco le sirva al Señor porque quiere usted evitar algo. Hay personas que dicen, yo le sirvo al Señor porque yo no quiero ir al infierno. No, si es que el problema no es de que el infierno ha sido creado para Satanás y sus demonios, pues. Y al infierno va el no creyente, la persona incrédula. Ese es el que está yendo al infierno, pero si se arrepiente, pues la misericordia de Dios está presente. Entonces, veamos cómo la mejor manera para servirle a Dios, la mejor motivación es el agradecimiento. Cuando usted le sirve a Dios por agradecimiento, hermanos, mire, no le pesa el sacrificio, no le pesa, no nos quejamos. Pero hay personas que se quejan toda la vida, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esas personas le sirven al Señor por cualquier otra razón, menos por agradecimiento. Por eso quiera Dios
que seamos agradecidos con el Señor. Quiera Dios que en verdad en nuestro agradecimiento nosotros estemos en todo momento dándole la honra y la gloria al Señor. Que volvió, mire que termina el Evangelio con una frase muy especial cuando Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Notemos que no le dice tu fe te ha sanado, le dijo tu fe te ha salvado. ¿Por qué razón? Porque lo que aquellos leprosos habían buscado era sanación, pero lo que el Señor les había dado era una verdadera liberación y una verdadera salvación. Por esa razón es que sabemos que el Señor siempre se va a manifestar y lo hace por amor y por misericordia. Que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.